Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar de los Santos. Si me pueden escuchar, por favor, opriman el botón de la mano. Si me pueden escuchar, por favor, opriman el botón de la mano. Muchas gracias. Bueno, sí, ya, perfecto. Mi nombre es Edgar de los Santos y pertenezco al equipo de soporte de Midas en la oficina de Nueva York. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca del wizard que acabamos de implementar, el wizard de vigas de acero compuestas. Vamos a ver algunas de las funciones del wizard, vamos a ver el objetivo del webinario y le vamos a dar una introducción a lo que es esta nueva función que la acabamos de implementar en estos días, esta semana específicamente. El objetivo de este webinar es introducir las funciones nuevas del wizard de acero compuestas que acabamos de implementar en el programa. También mostrar las características disponibles que hay en el Midas Civil para el análisis de vigas de acero compuestas. Y vamos a dar una demostración de la ejecución de un modelo, bueno, varios modelos de vigas de acero compuestas, para que ustedes tengan una idea de cómo o qué tan fácil ya se les va a hacer la generación de este tipo de puentes utilizando el programa. El wizard de vigas de acero compuestas usualmente cuando realizamos este tipo de puentes, nosotros tenemos que modelar lo que son las vigas, tenemos que modelar los contravientos, la superestructura, la subestructura, y muchas veces se vuelve un tanto tedioso realizar este tipo de modelos, ya que la geometría no es tan regular debido a los contravientos. Por ejemplo, en el caso de que sea un puente curvo, hay parámetros que toman tiempo de definir en cualquier programa. Por eso nosotros decidimos realizar este wizard. Como ustedes saben, o como algunos de ustedes saben, nosotros implementamos el diseño de los puentes de vigas de acero el año pasado. Y ahora estamos desarrollando lo que es el wizard. Bueno, lo acabamos de desarrollar. Y el objetivo fundamental de utilizar esta herramienta es generar modelos en 3 dimensiones, de elementos finitos, con facilidad y con relativamente en un periodo de corto tiempo. Pueden ser puentes rectos, puentes curvos, con esviaje. Ustedes pueden definir también lo que son diferentes condiciones de arrastres para los contravientos. También diferentes tipos de subestructura. Como ustedes saben, pueden modelar la superestructura y la subestructura en el Midas Civil. Y también pueden realizar el modelo con diferentes métodos, ya sea utilizar todos elementos frame, todos elementos plate. Y también el wizard cuenta con la definición de las propiedades, de las cargas, de las secuencias constructivas, en fin, todos los parámetros que ustedes necesitan para realizar el análisis de este tipo de puentes, ustedes lo pueden definir con sencillez en el wizard. Y ya con esto, con algunos datos, el programa puede generar el modelo. Si ustedes ven acá, en este tipo de puentes ustedes pueden hacer todos tipo frame o el tablero con plate y frame para las vigas o todo en plate, como ustedes ven acá. Dependiendo del método que ustedes quieran utilizar o del nivel de análisis que ustedes tengan que desarrollar para el puente, ustedes pueden utilizar diferentes metodologías de trabajo. Una de las funciones principales o mejores que tiene este wizard es que ustedes pueden definir el tipo de sección que van a utilizar y también pueden definir el método que van a utilizar para desarrollarlo. Este es la pestaña del wizard. Como ustedes ven, está compuesto por 4 secciones o 4 pestañas.
La primera pestaña es la pestaña de Layout, donde ustedes van a definir la geometría del puente. Aquí ustedes definen qué tipo de puentes ustedes están realizando, qué tipo de sección. En este caso, si tienen un cajón de acero o si tienen una sección tipo I, ustedes lo pueden utilizar. También ustedes pueden definir lo que sería el tipo de modelado que van a utilizar. Si van a utilizar todos los modelos tipo frame, todos los elementos o los elementos tipo plate, o solamente quieren el tablero como plate y las vigas como frame. Ustedes tienen la facilidad y eso es lo que lo hace un poco innovador, ya que ustedes pueden definir o modelar un puente, pueden guardar el wizard y pueden, por ejemplo, si guardan un puente con frames, pueden también realizar un puente con plates y ver qué tanta diferencia hay en los resultados con sencillamente utilizar algunos clics. En este caso, ustedes en esta parte pueden definir la información de las luces de su puente, separados por comas, como pueden ver acá. En este caso es un puente de 3 luces. Y también ustedes pueden definir lo que son los ángulos de esviaje en esta parte de acá. En el caso de que vayan a realizar un modelo con esviajes, un puente con esviajes, ustedes pueden definir el esviaje en esta parte. Si tienen algún radio, ustedes pueden definir el radio para los puentes curvos en este lado de acá. Y si tienen varias curvas, ustedes pueden utilizar esta función en donde ustedes pueden definir las curvas que van a utilizar para su puente. Otra de las propiedades que tiene esta pestaña es la generación de los apoyos. Ustedes en el Wizard tienen dos opciones para modelar la subestructura. Ustedes pueden modelar los apoyos utilizando la función de Bearing Type, en donde la subestructura y la superestructura están conectadas a base de apoyos. En este caso ustedes tienen la opción de definir si el apoyo es tipo fixed o tipo elastic link. Los apoyos fixed son los que son representados por apoyos fijos o simplemente apoyados cuando restringimos los grados de libertad. Y los apoyos con elastic links o links elásticos son los que pueden representar un tipo de, por ejemplo, neopreno, en donde ustedes le pueden asignar las rigideces en cada una de las direcciones, como ven acá, para así poder utilizarlos en el modelo. También tenemos la función de with substructure, que es esta de acá, en donde se va a abrir una pestaña como esta, en donde ustedes pueden definir los datos de la subestructura. Estos datos de la subestructura incluyen la sección, el material que van a utilizar para la subestructura y también el espaciamiento entre las propiedades de la subestructura. Si ustedes ven acá, ustedes pueden accesar a una imagen como esta de guía, en donde ustedes pueden ver a qué se refiere cada parámetro que se especifica acá. Por ejemplo, la altura, el espaciamiento y el largo de los capiteles, por ejemplo acá. Ustedes desde esta imagen pueden ver a qué se refiere cada cosa. El espaciamiento entre los pilares, el largo del capitel, la altura de los pilares y así sucesivamente ustedes pueden ir definiendo esas propiedades, el largo de los links elásticos y las propiedades, para que así el programa también genere la subestructura en el caso de que ustedes lo quieran realizar ahí. Luego pasando a la segunda pestaña sería la pestaña de Section, en donde ustedes pueden especificar los datos de la sección. Dígase contravientos, dígase las propiedades del tablero y de las vigas que van a utilizar. Y en este caso, acá en la parte derecha, aquí ustedes tienen en la parte izquierda lo que es el material para cada uno de los elementos, ya sea para el tablero, las vigas o los contravientos. Y en este lado tienen el número de vigas que van a utilizar para el modelo. Aquí, dependiendo de la sección transversal que ustedes vayan a utilizar, ustedes pueden especificar un offset en donde van a posicionar el número de vigas o las vigas que van a utilizar en el modelo. Este offset está basado en esta imagen, en donde ustedes definen el offset basado en el layout que ustedes definen en la primera sección. Si ustedes van acá, ustedes pueden definir un layout offset con respecto a esta imagen de acá, que sería esta que ustedes ven acá, para que así ustedes puedan definir
la posición de cada una de las vigas basadas en ese layout offset que ustedes ven acá. Para la derecha serían los positivos y para la izquierda serían los negativos. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a, luego de definir el material y el número de vigas, vamos a definir lo que serían las propiedades de los elementos transversales. Entonces, como ustedes saben, en elementos finitos o en elementos como este, tenemos, en el caso de que utilicemos frames, tenemos que utilizar elementos transversales para el tablero para así conectar las vigas longitudinales. En este caso, ustedes pueden especificar al programa la distancia o el espaciamiento de cada uno de estos elementos transversales y el programa automáticamente, tomando el grosor del tablero, va a generar estos elementos. Aquí ustedes tienen una función en donde ustedes pueden definir las distancias, el número de divisiones o el número de divisiones por luz para que el programa genere estos elementos transversales. Como ustedes saben, dependiendo de qué tan fino sea el modelo o qué tantos elementos ustedes vayan a utilizar, esto puede variar un poco la parte de los resultados. Entonces ustedes tienen la libertad, en este caso, de definir las distancias para esos espaciamientos de elementos transversales, o también ustedes tienen la opción de especificar en el programa el número de divisiones que ustedes quieran utilizar. En el caso de que el espaciamiento varíe por luz, ustedes también tienen la opción de definir el número de divisiones para cada una de las luces del puente. En este caso, si ustedes tienen también un ángulo, por ejemplo, si ustedes tienen algún esviaje en su puente, ustedes pueden especificar acá ese ángulo. En este caso, por defecto, está perpendicular a la longitud de los elementos. En el caso de que no sea así, ustedes pueden especificar el ángulo. Si el ángulo varía, ustedes también pueden cambiar ese ángulo de desviaje para los contravientos y los elementos transversales, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. Luego tenemos lo que es la definición de los bracings. En este caso, el programa puede generar los bracings, ya sea utilizando una función en forma de X o en B invertida o en B, como ven acá. Y estos bracings ustedes los pueden especificar utilizando este botón de Bracing Detail. Desde el Bracing Detail, ustedes pueden pasar a esta pestaña en donde ustedes van a definir las propiedades de estos bracings, las secciones que van a utilizar para estos contravientos y el tipo de bracing que van a utilizar. Ustedes también tienen una función acá en donde ustedes pueden definir si van a utilizar un bracing o van a utilizar solamente una viga como un diafragma, como la que ven acá. Y luego de ustedes seleccionar, dependiendo del tipo, ustedes pueden definir acá. En el caso de que usen contravientos, pueden definir la sección. En el caso de que utilicen las vigas por igual. Y pueden utilizar elementos truss o elementos beam, dependiendo de cómo ustedes quieran modelar este tipo de puentes. Luego de esto tenemos el posicionamiento de estos contravientos. Y estos contravientos van a estar posicionados dependiendo no necesariamente en la parte superior de la viga, sino que ustedes van a tener la libertad de definir en qué posición con respecto a la parte superior de la viga están conectados estos contravientos o esta viga. Aquí ustedes con esta imagen de referencia que la pueden sacar desde este botón, ustedes van a poder definir cuál es la posición de cada uno de estos elementos. Luego de esto, nosotros en la misma pestaña de secciones tenemos la función de definir las secciones que vamos a utilizar para las vigas. Como ustedes saben, en este tipo de puentes, las secciones de las vigas pueden variar y ser optimizadas en diferentes partes del puente. Para así tener un diseño un poco más económico, ustedes pueden especificar acá qué sección ustedes van a utilizar para qué longitud. Si ustedes ven en esta imagen, ustedes pueden seleccionar para L1 la sección número 1, para el L2 la sección número 2 y así sucesivamente. En el programa, ustedes tienen una función acá en donde ustedes pueden especificar el número de divisiones en las cuales va a variar la sección en el puente.
Cuando ustedes utilizan, hay una función también que se llama symmetry, en donde si ustedes utilizan esta función, la información de las divisiones es aplicada simétricamente en ambas partes del puente. Si por ejemplo ustedes tienen una variación vamos a decir, de 5 tipos de secciones diferentes, ustedes pueden especificar un número de divisiones de 3, por ejemplo, o 2, y ustedes pueden cambiar esta variación y simétricamente en el puente del otro lado se va a hacer lo mismo. También hay una función en donde ustedes pueden copiar la información de las vigas para todas la información del cambio de secciones para todas las vigas, o pueden ir manualmente especificando cuál es el cambio en cada una. Luego de esto pasamos a la pestaña de cargas, en donde, como ustedes saben, debido al proceso constructivo de este tipo de puentes, las cargas aplicadas en las secciones compuestas son diferentes antes de ser compuesta y después de los estados compuestos. Entonces, ustedes con esta función de cargas, ustedes pueden especificar el estado exacto de las condiciones de carga para la sección compuesta y la sección no compuesta. Como ustedes saben, tenemos el DC y el DW, que son especificados por el código. Ustedes pueden sencillamente especificar en qué proporción, si es la sección compuesta o no compuesta, ustedes van a aplicar esta carga. Para las cargas o para lo que sería el median strip o las barreras, ustedes pueden especificar el espaciamiento con respecto a cada uno, por ejemplo acá con respecto a la parte izquierda, al lado izquierdo, el extremo izquierdo del puente. Ustedes pueden especificar el espaciamiento de cada uno de estos elementos, de las barreras, como también del median strip. Y acá ustedes pueden especificarle al programa cuál es el peso por longitud de cada uno de estos elementos. También ustedes pueden especificar el peso propio y el peso del concreto. Y luego de esto, ustedes también pueden especificar las propiedades del wearing surface, ya cuando está en la etapa compuesta, para que el programa también aplique esa carga. Luego de esto tenemos en la parte de abajo, como ustedes ven, tenemos la definición de las cargas móviles. Ustedes en esta pestaña de cargas pueden definir las cargas muertas como también las cargas vivas. Aquí si ustedes no necesariamente tienen que usar el análisis de cargas móviles, en el caso de que sí lo quieran utilizar, simplemente hacen clic en este cuadro y de ahí ustedes pueden definir el caso de carga, pueden definir las líneas de tráfico y también pueden definir los vehículos que van a utilizar para realizar el análisis de cargas móviles. Aquí, si ustedes van a este botón de Define Traffic Lanes, vamos a verlo un poco más adelante, ustedes pueden definir el espaciamiento con respecto a la parte o al extremo izquierdo del puente. Ustedes pueden definir cuál es la posición de cada una de las líneas de tráfico. Por ejemplo, acá tenemos dos líneas de tráfico que están a una distancia de 9 y 24.5 pies del extremo izquierdo del puente, en la sección transversal que ustedes ven acá. Entonces, para eso ustedes pueden utilizar este diagrama para así definir el número de líneas y el espaciamiento que hay entre ellas, o la posición. Luego de eso tenemos una función para definir las etapas constructivas, que sería la pestaña de Construction Stage. Como ustedes saben, un puente de material compuesto de acero puede ser considerado y analizado tanto para la sección compuesta y la sección no compuesta, dependiendo de cómo vaya a ser el proceso constructivo. Por esto nosotros en el Wizard implementamos esta función en donde ustedes pueden especificar cómo es el proceso del colado del concreto, en qué posición se van a activar cada una de las vigas, y también pueden tomar en consideración el efecto a largo plazo de este tipo de puentes. El programa puede cambiar las rigideces dependiendo de la etapa constructiva automáticamente, para que así ustedes puedan ver cómo se está comportando la sección no compuesta, ya sea las deformaciones, o también para que vean cómo se está comportando la sección compuesta ya luego de ser construido el puente. Luego de esto tenemos una pestaña acá que es la de reforzamiento,
en donde ustedes pueden definir el reforzamiento de las vigas, el reforzamiento longitudinal y el reforzamiento acortante si utilizan esta opción de acá. Ustedes seleccionan este botón, luego van a Define Reinforcement y le van a aparecer enlistadas cada una de las secciones que están utilizando para que así la puedan insertar el reforzamiento longitudinal y acortante. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el Wizard. Esta es la versión 2.1 del Midas Civil. Es la última versión que salió esta semana. En donde ustedes, como pueden ver, si vamos a la pestaña de estructuras, tenemos este botón que es el de Steel Composite Bridge Wizard, que es el del que les acabo de hablar ahora mismo. Aquí yo tengo definidas algunas propiedades, como son las propiedades de los materiales, de las vigas y para el tablero que voy a utilizar. Y también tengo algunas secciones definidas, como las que ustedes pueden ver acá, las cuales voy a utilizar para el Wizard. En este caso, yo simplemente voy a abrir este Wizard en este botón y me va a aparecer una ventana como esta. En esta ventana yo puedo proceder a definir las propiedades de el puente que voy a realizar. En este caso voy a realizar un puente de 260 pies, perdón. Por esta razón he dividido estas luces en dos luces de 80 pies y una luz de 100 pies, como la que pueden ver acá. Voy a utilizar una sección I. Ustedes tienen la opción de utilizar un cajón, como lo que pueden ver acá. Y voy a utilizar el proceso de modelado de todos, utilizando los elementos de marco. Dígase elementos beam y elementos truss. Luego de esto, en este caso voy a hacer un puente recto. No voy a definir ningún ángulo de desviaje, ningún radio, para que ustedes vean qué tan sencillo es el proceso de modelado de un puente utilizando este Wizard. En este caso lo que voy a hacer es que también voy a definir, no voy a utilizar los apoyos, sino que voy a definir la subestructura. Vamos a ver acá. En este de acá. Voy a definir la subestructura. Aquí vamos a utilizar estas variaciones en luces. En este caso sería 140 y 175 para cada una, perdón. Defino acá el ancho del tablero y voy a utilizar la subestructura. Como yo les mencioné, ustedes pueden fijar los apoyos o pueden utilizar la subestructura. Y también puedo utilizar links que van a conectar los capiteles y con la subestructura, perdón, con la superestructura. En este caso ustedes pueden definir si van a utilizar un pier cap o los capiteles y pueden definir la sección del pier cap. Si ustedes ven acá, yo tengo una sección cuadrada, rectangular, y para los pilares también tengo una sección circular acá. Entonces yo puedo asignarle al programa cada una de estas secciones para los capiteles, la sección de los pilares y el material que voy a utilizar para estos elementos. Aquí tenemos la altura de los pilares y el largo del capitel. Y luego vamos a proceder a pasar a la pestaña de sección. Aquí definimos el material y el grosor del tablero. También definimos la propiedad de la sección y definimos la propiedad de los contravientos en este botón. Luego de esto vamos a definir el número de divisiones o distancias que vamos a tener para los elementos transversales. En este caso voy a utilizar 5 pies para así definir el espaciamiento de los elementos transversales a esta distancia. Luego de esto voy a definir los detalles de los bracings o de los contravientos y esos detalles van a ser generados utilizando elementos tipo truss.
Aquí tenemos la sección que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un ángulo, como la que ven acá, que es esta de acá. Y con este ángulo vamos a definir, ustedes pueden variar cuál sería la sección en cada una de las porciones del bracing. Y aquí ustedes pueden ver el top chord, el bottom chord y los bracings en sí. En este caso ustedes también pueden ver los tipos de bracings en esta opción de acá que pueden utilizar para generar el modelo. En este caso voy a utilizar un brace tipo X. Y también ustedes pueden especificar en el caso de que no tengan la distancia. O si tienen alguna distancia acá, ustedes pueden especificar esta distancia en esta parte de aquí. Luego de esto, si ustedes tienen diferentes bracings para diferentes vigas, ustedes sencillamente pueden definir acá esta opción de Different Brace Spacing per Girder, en donde si el tipo de bracing cambia con respecto a las vigas, ustedes pueden definirlos acá. Si ustedes cambian también las distancias, ustedes pueden definir estas distancias, por ejemplo acá, serían cada 10 pies para estos contravientos. Si ustedes tienen bracings diferentes en los apoyos, ustedes tienen una función acá, en donde ustedes pueden definir diferentes apoyos o diferentes bracings en cada uno de los apoyos. Si ustedes tienen algún ángulo de desviaje, también lo pueden especificar acá para estos bracings. Luego de esto tenemos esta opción de la que les hablé un poco más hace rato, en donde ustedes pueden definir si tienen una sección para el momento positivo o una sección para el momento negativo debido a la longitud del puente. En el caso de que ustedes no quieran utilizar esta longitud simétrica, sencillamente ustedes cambian acá esta función y ahí ustedes pueden definir con la longitud del puente la variación de cada una de las secciones. En este caso yo voy a utilizar una sección simétrica y por tanto, por ejemplo acá, desde 0 hasta 100 pies voy a utilizar la sección 1. Y desde 100 pies hasta 225, que sería la mitad del puente, voy a utilizar la sección número 2. El programa lo que va a hacer es que va a posicionar esta sección simétricamente en el otro lado del puente. También tenemos una función en donde ustedes pueden generar el 10th point de los elementos. Aquí en algunos estados de Estados Unidos hay algunos estados que requieren que el ingeniero defina o divida en cada una de las luces, divida el puente en 10 partes y proporcione los resultados para cada una de esas partes. Por eso nosotros implementamos esta función que va a dividir las luces en 10 partes para que así los ingenieros puedan proporcionar esos resultados en esos puntos específicos que requieren algunos estados de Estados Unidos. Luego de esto pasamos a la pestaña de cargas, en donde podemos, como les mencioné, definir el espaciamiento y la posición de las barreras, como también del median strip. Y también podemos definir las propiedades de las cargas compuestas y no compuestas, como las que ustedes ven acá. Si ustedes quieren definir la carga móvil, ustedes tienen una opción acá de definir la carga móvil también. Y sencillamente ustedes pueden definir el número de líneas o de tráfico en este botón. Si por ejemplo yo defino 2 líneas de tráfico, yo puedo definir una línea de tráfico a 9 pies con respecto a esto. Vamos a decir a 10 pies y otra a 30 pies, por ejemplo. Lo definimos acá. Luego tenemos la opción de definir los vehículos. Como ustedes ya han visto, tenemos la base de datos del AASHTO. Hemos implementado en esta actualización la base de datos de camiones de algunos estados de Estados Unidos. Y tenemos acá, vamos a utilizar el HL93. En el caso que ustedes necesiten definir otro vehículo que no sea el HL93, ustedes sencillamente pueden utilizar la función de UserDefine
y ustedes pueden especificar acá el espaciamiento y los ejes de cada uno de los de cada camión que vayan a utilizar. Luego de esto vamos a la pestaña de etapas constructivas. Ustedes pueden especificar la duración de cada una de las etapas en esta parte de acá, y también pueden definir el reforzamiento para las secciones. Por ejemplo, si yo quiero definir un reforzamiento, vamos a decir en tipo línea, para asignársela a este tablero, yo puedo utilizar varios métodos con referencia al centroide o también con referencia a algunos puntos. Si por ejemplo yo hago clic acá y comienzo a definir mi reforzamiento desde acá hasta acá, yo simplemente le indico al programa el número de barras que voy a utilizar y el programa se las asigna para ese tipo de reforzamiento. Ustedes tienen varias formas o tipos de reforzamientos que pueden utilizar: líneas, polilíneas, arcos, dependiendo ya de cómo vaya a ser el reforzamiento de su puente. Hacemos clic en OK y aquí podemos ver el puente que estamos utilizando. Si ustedes hacen zoom, ustedes van a ver esta parte, cómo el programa la realiza en cuestión de segundos. Realizar esta cantidad de arrastramientos de manera manual se convierte en un proceso muy tedioso, a menos que procedamos a definir uno, a copiarlo, trasladarlo, asegurarnos de que estos no se conecten entre sí y toda esa parte. Ustedes pueden ver que también el programa genera la subestructura, como les mencioné, con las dimensiones especificadas. Y ustedes pueden ver aquí todas las propiedades que el programa le ha asignado al modelo. Tenemos los links que se conectan la parte superior y la parte inferior de cada una de las vigas. Eso también se vuelve un proceso tedioso cuando hacemos este tipo de puentes en forma manual. Y así sucesivamente. El programa también genera los ejes locales, estos de los nodos. Cuando ustedes por ejemplo tengan algún viaje, también van a necesitar eso, o algún puente curvo. Y ustedes pueden ver acá cada una de las cargas que el programa ha aplicado al modelo, las cuales vimos o especificamos anteriormente, como las que pueden ver acá. Aquí sencillamente el programa le aplica esta carga. Ustedes ya no tienen que preocuparse por eso, sino que sencillamente en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a definir los casos de carga, porque ya tenemos las líneas de cargas definidas. Aquí la podemos ver. Si vamos a la vista en planta, podemos ver la primera línea de carga, la segunda y la primera línea de carga acá. Así sencillamente ustedes simplemente tendrían que ir a la pestaña de cargas. Automáticamente el programa se posiciona en las cargas móviles y sencillamente pueden definir una línea o un caso de carga en donde ustedes van a asignar el nombre, el factor de múltiple presencia, como ustedes saben que lo especifica el AASHTO. Y luego de esto sencillamente ustedes seleccionan el camión que vayan a utilizar y las líneas de tráfico que van a cargar. Luego de esto ustedes pueden correr el modelo y el programa va a correr el modelo completo, como pueden ver acá. Aquí el programa está haciendo el análisis estático, como también el análisis de caras móviles para todo el puente. Y como ustedes ven, el modelado completo me tomó alrededor de 5 o 10 minutos. Ustedes simplemente necesitan las especificaciones del puente para así poder realizar este tipo de modelo. En lo que corre ese modelo, vamos a realizar otro puente utilizando un radio
En este caso no vamos a modelar la subestructura, sino que vamos a utilizar el radio con un radio de 500 pies convex, o sería en esta forma. Y ustedes, aquí tenemos la opción de definir algún ángulo de desviaje, como el que pueden ver acá. Ustedes pueden especificar el desviaje en cada punto en los abutments, que sería esta parte de acá, y en los pilares, que sería esto de acá. Aquí vamos a definir las propiedades de los soportes o de los apoyos. Aquí sencillamente lo pueden hacer. La longitud del puente, las propiedades de las secciones que ya vimos y el cambio en las secciones para cada una de las vigas, los detalles de los bracings. Acá ustedes pueden ver, tenemos el tipo A y el tipo B, y el tipo B ustedes lo pueden especificar acá, en este caso para cada uno de los apoyos, el soporte. Para los apoyos 1, 2 y 3, estos serían los extremos y estos serían los apoyos intermedios con el desviaje. Luego la pestaña de cargas, ya la vimos también. Las etapas constructivas, en caso de que ustedes quieran realizar un análisis de etapas constructivas, ustedes pueden utilizar el programa para hacerlo. Vamos a volver al otro puente. Este puente ya lo corrimos acá. Vamos a ver este de acá. Y podemos ver cada uno de los resultados. Si vamos a la pestaña de resultados y vamos a fuerzas y queremos ver los diagramas generados por este puente, vamos a decir los diagramas por el peso propio, el diagrama de momento. Aquí podemos ver cómo es el diagrama de momento para cada parte del puente, o para las vigas longitudinales en este caso. Ustedes quieren ver los diagramas de las fuerzas en los arriostres. Ustedes sencillamente tenemos la función para los elementos truss, en donde ustedes pueden ver cada una de las cargas axiales generadas en estos elementos. Si ustedes quieren ver las reacciones, ustedes también pueden ver estas reacciones para cada uno de los puntos en donde hay reacciones. Si queremos ver los valores de esas reacciones, también los podemos ver acá, para cada uno de los nodos que representan los apoyos. Pasando al puente que acabamos de definir, aquí tenemos el puente curvo de 500 pies de radio. Tenemos el cambio de las secciones, como ustedes ven acá, para el momento negativo. Y también tenemos un análisis de etapas constructivas que el programa generó. Por ejemplo, si ven acá, ustedes ven que tenemos las vigas solamente. Tenemos también la parte compuesta, en donde se vierte el concreto en estas partes del puente. Y en las otras etapas se aplican las cargas, como ustedes ven acá. Si vamos cambiando las etapas constructivas, se van a ir cambiando las diferentes cargas aplicadas. Vamos a correr el análisis y vamos a ver. Con estos pasos sencillos, ustedes pueden generar toda la geometría de su puente, incluyendo los contravientos, incluyendo la subestructura, en cuestión de minutos, como ustedes vieron acá. El wizard en sí los parámetros del wizard son relativamente sencillos, aunque pueden manejar situaciones complicadas debido a las funciones que tiene para diferentes curvas, por ejemplo, o generar desviajes o generar
puentes curvos, pero al igual estos parámetros son necesarios para modelar el puente desde el principio. Entonces, con esos parámetros que pide el puente, ustedes van a poder realizar su modelo, o con esos parámetros que pide el wizard van a poder realizar su modelo en cuestión de minutos. Como pueden ver, son solamente 4 pestañas relativamente sencillas. Y ustedes tienen la opción acá de guardar el wizard. Aquí ustedes lo pueden guardar. Y en el caso de que ustedes quieran reabrirlos o quieran hacer alguna modificación en el modelo, ustedes sencillamente pueden abrir el wizard desde esta función. Y desde ahí ustedes pueden modificar algo que ustedes quieran modificar. O también, como les mencioné, ustedes pueden generar todos con el elemento plate y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, para el puente curvo, con el análisis de etapas constructivas, ustedes pueden ver cómo sería el comportamiento de las secciones compuestas y no compuestas, como ven acá. El momento para cada una de las secciones. Vamos a ver acá, con la leyenda. Ustedes pueden ver que a medida que se va aumentando las etapas constructivas, se va aumentando el momento en el puente. Entonces así ustedes pueden visualizar por igual las deformaciones, el momento, las cortantes generadas sobre la sección no compuesta y luego sobre la sección compuesta. Otra de las funciones que también vienen con esta última versión del programa es el menú en línea, en donde si ustedes presionan la tecla F1, ustedes van a poder ver una página como esta, que es el MiaSeals o la versión 841, que es esta última. Si ustedes van a la parte de los contenidos y van a la pestaña de estructuras y el wizard, ustedes van a ver acá la función del Steel Composite Wizard, que es esta de acá. Aquí se les va a definir y a explicar cada uno de los parámetros especificados por el programa, para que así ustedes tengan una idea de qué es lo que el programa les está pidiendo. Para cada una de las pestañas ustedes van a ver los diferentes diagramas y la explicación de cada uno de estos parámetros especificados por el programa. Muchas gracias a todos por su participación. Si ustedes tienen alguna consulta, la pueden hacer en la ventana del chat o nos pueden escribir a .santos@midasuser.com o al equipo de Latinoamérica a leamidas@midasuser.com. Este video va a estar disponible en nuestra página youtube.com/leamidasoft. Muchas gracias nuevamente a todos y espero que tengan muy buenas tardes.